Vamos a ver otra propiedad importante del orden de elementos de un grupo. Sea un grupo G, cualquiera, y un elemento A de orden n. Es decir, que a la n me devuelve el neutro. ¿Sí? Ahora, para cualquier P entero que verifique que a la P también me devuelve el neutro, se cumple que P divide a n. O es divisible por n, mejor dicho. Porque n es el más pequeño. N divide a P o P es divisible por n. Esa es la forma. Creo que esta sería la definición 3. Llamémosle definición 3. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aplicando el algoritmo de la división, si yo divido P dividido N, ¿sí? Va a ser igual a N por un cierto Q más un resto, con un Q que obviamente va a ser entero y un resto que va a estar entre 0 y va a ser menor que P. ¿Sí? No, le llamé, no. Mis letras son bastante, esta parece una H. El resto va a ser menor que el divisor y mayor o igual que 0. Si yo quiero probar que P es divisible por N, lo que tengo que probar acá es que el resto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, como ya sé que el elemento A es de orden n, quiere decir que A a la n es el neutro. Y A a la n lo puedo escribir, perdón, otra vez. A a la P, dije, es el neutro, y A a la P lo puedo escribir como A a la n por Q más R. Es decir, esto es A a la n por Q compuesto con A a la R. ¿Sí? Es decir, esto es A a la n a la Q compuesto con A a la R. ¿Me siguen, no es cierto? A a la n, como este elemento es de orden n, esto es el neutro. Así que me queda el neutro elevado a la Q compuesto con A a la R. Pero el neutro compuesto con sí mismo es el neutro. O sea que esto va a ser E compuesto con A a la R. A a la R es un elemento del grupo, compuesto con el neutro me devuelve A a la R.
Con lo cual, A a la R es el neutro. Y como R está entre 0 y N, pero no llega a ser N. ¿Está? Y N es el menor. Luego, de acá, ¿qué concluyo lógicamente? Que R vale 0. Para que me dé el neutro. Luego, si R vale 0, de la expresión 1, puedo concluir que P es divisible por N. Profe, no entendí por qué A a la N por Q es el neutro. Porque dijimos que A es un elemento de orden N. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Ajá. ¿Sí? De ahí. ¿Dudas? ¿Se entendió? Profe, ¿qué fue eso que colocó al final de la demostración? QQ, QD. Como quería demostrar. Es un vicio de estudiante. Como quería demostrar. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Claro. Así Ah, normalmente cerraban los griegos los teoremas. ¿Qué es lo que Sí, queríamos? nosotros también. En la facultad también nos perfecto. enseñaron a cerrarlo así. ¿Hacen? Sí, pero le poníamos C, Q, D. Claro, ¿Cómo no. que? Por eso te digo, o sea, yo no soy un invento propio, yo no soy tan famoso, así que. El QQQD, mis compañeras ya sabían que le decía, ahí termina el teorema. Bien, ¿se entendió? Le llamamos definición, pero en realidad es una propiedad porque la demostramos. ¿Bien? O sea, que el nombre no sería una definición, obviamente hablando. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo lo Claro, nombramos? es una propiedad más. Ponerle con la P. Bien. No recuerdo quién de las chicas dijo que sí una definición, pero después la terminamos demostrando, así que no es una definición. Creo que sería la propiedad 6. La Me propiedad Sí, la 6. 6. Bueno, propiedad 6. Gracias. Perfecto. ¿Estamos entendiendo? ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Están cansados? ¿Podemos seguir haciendo matemática? Más o menos, dice la Verónica. Y unos 10, 15 minutitos tampoco es que van a venir mal. Bien, me gusta esa actitud. Bien. Ahora vamos a ver subgrupos. Entonces vamos a decir, sea que asterisco un grupo
y sea S un conjunto no vacío y que esté incluido en G. Si S con la operación asterisco es también un grupo, entonces es un subgrupo de G asterisco. Si es un grupo, entonces es un subgrupo. ¿Se acuerdan que para monoides era suficiente con que el subconjunto fuera cerrado para la operación para que fuera un submonoide, digamos, ¿sí? Para que a su vez también fuera monoide. ¿Pasará lo mismo con los grupos? Es decir, ¿será suficiente con que ese sea cerrado para la operación para que sea un grupo? ¿Qué piensan ustedes? Que también cumplirían las otras condiciones de la asociatividad, la conmutatividad y todas las que hemos enumerado. Claro, pero El neutro. a donde voy, Silvina, es, ¿será suficiente? ¿Alcanzará con que sea cerrado para que se den también las otras condiciones? ¿Se entiende a dónde quiero apuntar? Quiero apuntar a un atajo, porque obviamente yo puedo probar que es un subgrupo si cumple todos los axiomas de grupo, pero quiero ver si hay algún atajo para encontrar subgrupos que no pase por tener que demostrar todos los axiomas. Entonces yo digo, ¿será suficiente con que sea cerrada para la operación que ya me asegure que se cumplen los demás axiomas? ¿Qué piensan? Piensen en algún ejemplo que se les venga a la cabeza. A ver si es suficiente. Y con los naturales y los pares, yo sé que había una, pero no me acuerdo cuál, una operación que no cumplía. A ver, si vos estás hablando de los naturales, partamos del conjunto madre. Los enteros, por ejemplo, con la suma, que son un grupo. Y los naturales están incluidos en los enteros. ¿Sí? Y también sé que los naturales con la suma es cerrada. Es decir, la suma de dos números naturales me devuelve siempre un natural. Es cerrada para la operación. Pero los naturales no llegan a grupo, porque no tienen simétrico. ¿Lo ven? Entonces, esa propiedad que teníamos antes ya no sirve acá. Y esto es algo que pasa con todas las estructuras. En la medida que yo voy avanzando en las estructuras, hay ciertas propiedades que se transfieren a estructuras más grandes, pero otras se van perdiendo. Ya la vamos a ver. Por ejemplo, acá perdimos esa propiedad de que era suficiente con ser cerrada. Ya en los grupos no se cumple. Es decir, puede ser un subconjunto, puede ser cerrada y eso no me garantiza que sea un grupo.
¿Sí? Así que necesitamos buscar otro atajo. Y el otro atajo viene de la forma de un teorema. O propiedad si le quieren llamar. Pero para cambiar la letra, vamos a llamarle teorema. ¿Sí? Y dice que esta misma hipótesis de partida, sea G un grupo, S un conjunto no vacío incluido en G, ¿sí? Ese asterisco ¿va a ser grupo? Sí, y solo sí para todo par de elemento AB de S, o si AB, S, cualquier AB de S pertenece a S, entonces A compuesto con el simétrico de B también es un elemento de S. Obviamente que acá lo que tenemos que demostrar es el bicondicional. La condición necesaria es trivial, porque obviamente si S es un grupo, se cumple que para todo elemento AB de S, A compuesto con B' pertenece a S, porque estoy partiendo de que es un grupo. ¿Sí? Es una condición trivial. Lo que tenemos que demostrar es la suficiente. Es decir, partiendo de acá, demostrar que es grupo. Si yo parto de que se cumple esto, para demostrar que sea grupo, tengo que demostrar que se cumplen los axiomas. Con esto, solamente con esta condición. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo sé que se cumple esto, que para cualquier par de elementos de S, A compuesto con el simétrico de B pertenece a S, yo puedo decir, sea A, que es un elemento de S, y A, que es un elemento de S. Por I, entonces, A compuesto con el simétrico de A pertenece a S. ¿Sí? Con lo cual, lo que estoy diciendo es que el neutro pertenece a S. O sea, que al cumplir esta condición, ya me aseguro que el neutro está en S. Como el neutro está en S, yo digo, bueno, sea E, que pertenece a S, y un elemento A de S. Por I, entonces E, compuesto con el simétrico de A, pertenece a S. Y como E es el neutro, ¿esto qué me asegura? Que dado cualquier A, el simétrico pertenece a S. Es decir, estoy asegurando que todo elemento tiene su simétrico. Acá comprobé el neutro, acá el simétrico. Y ya sabiendo que está el simétrico, yo digo, bueno, sea A que pertenece a S y B', un simétrico que pertenece a S,
por I quiere decir que A compuesto con el simétrico del simétrico de B pertenece a S. Y ya sé que el simétrico del simétrico es el elemento. Entonces, para cualquier AB pertenece a S. Ley de composición interna. Entonces, fíjense, con que se dé esta sola condición, yo ya probé que el neutro está en S, que cada elemento tiene su simétrico y que es ley de composición interna. Con lo cual probé que es grupo. ¿Lo ven? ¿Dudas? ¿O soy tan bueno explicando que entendieron todo o no entendieron nada y no se animan a preguntar? Me inclino más por la segunda. Verónica, cambiaste de cámara ahora. Está bien, esta se ve mucho mejor en esta cámara. Profe, entonces es posible concluir que el atajo es de que no es necesario probar la asociatividad para que sea grupo. Esa ya la sabíamos. ¿Por qué la sabés la asociatividad? Sí, porque es para todos los elementos. No, Bueno, claro. Porque es Sí, ley de la ley. composición interna. claro. Y ya lo habíamos visto que en un monoide, si era cerrada, ya le transfería la asociatividad. Y como voy partiendo de que este es grupo, esta es cerrada para la operación, luego es monoide. Le transfiere la asociatividad. Entonces, Claro. a probarla. ¿Entendés? Por eso es la única que hay que probar. No, porque ya sabes que es asociativa. Por ser cerrada. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Es un atajo. Porque entonces yo si quiero saber si es un subgrupo, lo único que tengo que demostrar es que para cualquier par de elementos, la composición de uno con el simétrico del otro también tienen que estar en ese subconjunto. Si se cumple, es un subgrupo. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Vamos a tratar de... Esto es un atajo, dijimos, a tener que demostrar todos los axiomas. Ahora vamos a tratar de hacerlo más simple todavía. O sea, que el camino sea más cortito. Vamos a decir que si sea G un grupo y un S no vacío incluido en G, S con la misma operación va a ser subgrupo, ¿sí? De G, obviamente. Sí, solo sí, se cumplen dos condiciones. Primero, que S sea cerrada o cerrado para la operación. Y que
todo elemento de S, si A pertenece a S, entonces su simétrico también pertenezca a S. A esto le voy a llamar I y a esto le voy a llamar 2I. ¿Por qué esto es un atajo del atajo que tomamos? Fíjense, I nos asegura que para cualquier par de elemento AB, A compuesto con B pertenezca a S. Es decir, que sea ley de composición interna. ¿Sí? Al ser cerrada. Y 2I, ¿qué nos asegura? Al decirnos que todo elemento que pertenece a S, su simétrico también pertenece a S, nos está asegurando de que el neutro pertenezca a S. Por I. Porque es cerrada. Entonces quiere decir que la composición de A con su simétrico también tiene que pertenecer a S, por I. Y A con su simétrico es el neutro. O sea que con eso me estoy asegurando de que el neutro pertenezca a S. ¿Sí? ¿Se entiende? Como con estas dos suplo el teorema anterior. ¿Lo ven? ¿Seguro? ¿No tiene ninguna duda? Pues están todos tan callados que me da como miedito. Bueno, seré muy bueno entonces como profesor. Lo que interesa es que sea cerrada y que dado cualquier elemento su simétrico también pertenezca. Eso es lo que pedimos. Y con eso nos aseguramos que sea. Vuelvo a repasar. Esto me da la ley de cierre y esto me da la existencia del neutro, dado esto. Del simétrico, obviamente, y la del neutro. Y la asociatividad ya la teníamos de herencia por ser monoide. ¿Sí? Bien. 2 minutos. Uy, otra vez, espero que no me corte el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. El conjunto de los enteros pares con la suma. ¿Sí? Como estoy hablando de un grupo aditivo, acá el simétrico es ¿quién? ¿Cómo interpreto el simétrico? ¿Como quién? Como el opuesto. Si Como el estamos opuesto. Muy bien. Entonces, dentro del grupo de pares, ¿se cumple la ley de cierre? ¿Sí? La suma de dos números pares me devuelve otro número par. Y dado cualquier entero par, su simétrico también es par. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense que se cumple que gracias a estos dos, el neutro también está en P, obviamente. Porque como están subsimétricos, cualquier elemento número par sumado a su opuesto me devuelve el neutro. El neutro también es par.
Este es un subgrupo de el Z+, que a su vez, por la misma razón, va a ser subgrupo de